Guerrero, pertenezco al grupo 35 de arquitectura de computadores y a continuación les voy a mostrar una presentación de la arquitectura de procesadores RISC basados en el modelo Bob Newman. La estructura de un procesador tipo RISC. El tipo RISC significa computadoras con un conjunto de instrucciones reducido. Vamos a hacer una reseña histórica, vamos a mirar las características principales del procesador, vamos a ver el flujo de instrucciones, tipo de procesadores, sistema de memoria caché, sistema multiproceso. Primero, reseña histórica. Sabemos bien que uno de los principales diseñadores del modelo es el señor Bob Newman, matemático físico que le gustaba mucho la lógica. Él, en su afán de desarrollar el potencial o el máximo rendimiento de la CPU, propuso un modelo donde incluía una memoria interna, no solo una memoria, y donde había un registro para manejar los datos. Entonces en 1945 von Neumann describe el modelo para lo que sería el modelo para un computador digital electrónico. En 1964, después de muchos estudios, se puede considerar a la computadora CDC 6600, supercomputadora para la época, como una computadora que usaba el modelo Bob Newman, tipo RISC, en el que incorporaba memoria interna y en el que usaba registros dentro de su CPU. Sin embargo, años después, iniciando la década de los 80, Hensey y Patterson, cuestionando el procesador que ellos mismos diseñaron, el 801 de IBM, se dieron cuenta que era bastante complejo, obsoleto, que no serviría para tareas pesadas, y evidentemente se vio reflejado esto en la parte comercial porque no fue muy difundido ni muy vendido. Entonces proponen un nuevo modelo donde se disminuye la memoria, que era muy costosa, y lo que usaban en vez de eso era un microprograma dentro de la CPU que ya tenía instrucciones básicas para el desarrollo de programas más complejos, de instrucciones más complejas. Entonces RISC permite mayor instrucción por número de ciclos y la duración de los mismos es más corto, saber cuánto se demora, al fragmentar esas cadenas en pequeñas instrucciones. Pero apenas en los años de 1986 el proyecto RISC surge como tal, con dos modelos nuevos, el RISC-1 y el RISC-2, en la que prácticamente hoy los computadores modernos se basan en ese modelo. Entonces, ellos fueron, estas tres personas, los pioneros para desarrollar la arquitectura RISC. Las características del procesador son las siguientes. Dentro de la memoria, este procesador, al manejar instrucciones simplificados directamente en la CPU, reduce el uso de memoria, porque dentro de la CPU tiene una memoria llamada caché, que tiene un microprograma que es capaz ya de llevarlo al lenguaje máquina, todos los procesos al cual sea programado. Entonces las instrucciones basadas o usadas en RISC son básicamente tres: la transferencia, la de operaciones y control de flujo. Esto se conoce como instrucción fija, es decir que ya está incorporado, ya están incorporadas los registros o las instrucciones, lo que se conoce como el load y el store, que son las dos únicas instrucciones que reciben los registros en la memoria. Entonces lo que es un
un gran código se simplifica o se fragmenta en estas dos instrucciones, y lo que ha demostrado la experimentación a través de los años es que es muy funcional y que alcanza grandes velocidades de procesamiento. Se descubrió que casi todas las instrucciones se ejecutan dentro de un ciclo de reloj, y todo esto lo hace a través de un compilador. También otra de las características es que es multiproceso, es decir, que puede realizar varios procedimientos o tareas al mismo tiempo. Puede empezar una instrucción antes de que haya terminado la anterior. También los ciclos de diseño son cortos, es decir, que posibilita aplicar nuevas tecnologías en semiconductores. Ha evolucionado mucho hasta nuestros días. Flujo de instrucciones, es decir, cómo funciona el procesamiento dentro de la CPU. Entonces aquí podemos ver la unidad de control, que tiene un decodificador, un contador, tiene un registro de instrucciones. Está la memoria, donde tiene dos tipos de registros, el registro de direcciones y el registro de datos. Y está la unidad aritmético-lógica, donde se realizan las operaciones o donde se realizan las secuencias lógicas. Tiene un acumulador y un registro de entrada. ¿Cómo funciona? Primero, la unidad de control recibe un código. Segundo, lo decodifica, es decir, lo interpreta, lo entiende al lenguaje máquina. Y luego, usando lo que está aquí en la unidad aritmético-lógica, que se llaman los operandos, efectúa o ejecuta la instrucción y guarda esto en la memoria. Es decir, que cuando ya está procesado nos va a mostrar la unidad de control una salida de un programa, un resultado o una solución de algo. Nos va a mostrar las instrucciones que nosotros le hayamos dado. Entonces la unidad de control manda una señal al registro de direcciones, el contador acumula esa dirección, esa posición en memoria, y luego la deposita aquí en el registro de instrucciones. El codificador interpreta esas instrucciones y luego se envía del registro de instrucciones al registro de datos para saber en qué posición de la memoria se encuentra. Luego ese dato se lee y ingresa a la unidad aritmético-lógica. Esa información ingresa aquí, es procesada y luego vuelve a la memoria, donde va a ser acumulada. Eso es lo que hace el computador. Ese es el flujo que va a tener. Existen tipos de procesadores RISC, que son SISD, SIMD, MISD y MIMD. Son 4 tipos de procesadores, donde hay un ingreso simple en el SISD y un ingreso de datos simples. Entonces el procesador hace su operación. También hay el SIMD, donde hay múltiples instrucciones para múltiples datos. Este es uno de los más usados. Un ingreso simple para múltiples datos. También existe el de múltiples instrucciones, varias CPUs para un único dato. Y el ingreso de múltiples datos en múltiples CPUs para el ingreso de múltiples instrucciones, que es el más usado actualmente para las supercomputadoras. Entonces ahora paso a explicar qué es el sistema de memorias caché. Entonces que está dentro del computador, hace de buffer, es decir, un tapón, es decir, que guarda los datos dentro de sí misma, no permite que los datos se vayan a otra vez a la memoria principal, sino que los guarda. Además los guarda de manera lógica y secuencial, es decir, que en una posición determinada va a haber un dato. Se organiza eso en bloques y en líneas, donde está cada dato. Tiene la capacidad de copiar las instrucciones de la memoria principal y tiene dos funcionalidades.
la write-through, que permite leer y actualizar a la medida que se actualice la memoria principal a través de la memoria caché. Y otra funcionalidad es la copy back, es decir, que la memoria caché no se modifica o el procesador, la CPU, no lo toca la memoria principal porque tiene la memoria caché, y cambia únicamente solamente cuando se actualizan nuevas instrucciones. Entonces el uso de los sistemas de memoria caché ha permitido que los procesadores y los computadores sean más rápidos. También hay sistemas multiproceso. Los sistemas multiproceso se pueden clasificar o están dentro de los MIMD, múltiples instrucciones, múltiples datos. Quiere decir que es un computador que tiene varios procesadores. Existen dos tipos, los que usan varios procesadores, varios bus de datos y varias memorias. ¿Cuál es el inconveniente? Que la conexión es muy compleja. Y otro inconveniente acá es que gran parte del tiempo están desocupados y utilizan mucha memoria. En cambio, los multiprocesadores shared, que se llaman, compartidos, comparten una única memoria, hacen muchos procesos y el problema es que usan un único bus de datos. Al pasar eso, se satura de información. Este tiene más rendimiento, este modelo tiene más rendimiento que el primero, pero al saturarse, muchas veces en procesos muy complejos, los procesos no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, se siguen haciendo estudios, se sigue evolucionando, sigue cambiando los sistemas multiproceso y cada vez hay combinaciones de estos dos tipos de sistemas multiproceso, por ejemplo con CPUs que utilizan una única memoria pero con varios bus de datos. Es de las de más vanguardia y de las que mejor están funcionando. Eso es un sistema multiproceso. Muchas gracias.